Desde que somos pibes, desde que somos pibas, niños, niñas, aprendemos que toda acción tiene consecuencias. Esta máxima que aprendemos y de la cual vivimos se vuelve especialmente relevante cuando se trata de una política pública, y en particular cuando se trata de una política pública dentro de lo que podemos entender como extractivista. La historia de la región de América Latina y de Argentina con el extractivismo es palpable, lo hemos analizado constantemente y en particular con la megaminería. Tiene enormes antecedentes que van y por supuesto desde el 2015 con el derrame de la Barrigol en San Juan, pero también con compañeros y compañeras que lo padecen en Andalgalá y una larga enumeración a lo largo de nuestro territorio. Ahora, la pregunta por las consecuencias se vuelve todavía más relevante cuando nos preguntamos ¿y qué pasa con la minería de uranio? ¿Qué pasa con las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de la minería de uranio? Cualquier recorrido que hacen y que pueden hacer ustedes en sus casas pone un listado infame que van desde problemas en la salud a corto, mediano y largo plazo, por supuesto sobreconsumo de bienes comunes, por supuesto contaminación ambiental, por supuesto también efecto en diferentes producciones locales que se ven negativamente incididas. Todo eso aparece dentro del listado bajo el paraguas las consecuencias de la minería de uranio. En estos días, en estos meses, hay enormes intentos por parte de al menos 2 de los gobernadores provinciales de nuestro país, que son los gobernadores de Río Negro y de Chubut, por avanzar con la minería de uranio. Y por supuesto, está en consonancia con el gobierno nacional, que ya habiendo aprobado el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, ha puesto en marcha también algo que han auspiciosamente llamado Plan Nuclear. Todo eso se enmarca en un contexto en el cual entonces nos preguntamos, ¿cómo le vamos a explicar a cientos de generaciones por qué aceptamos y por qué motorizamos algo llamado minería de uranio en nuestro país? Sean bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Después de la Deriva. Buenas, bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué tal? Buenas noches, Guille. ¿Cómo bien? estás? Bien, muy bien. Buenas noches, Agus. Estamos con Agustín Brun, de Exaltación Salud. Hola, ¿cómo están? ¿Qué haces, Agus? ¿Todo bien? Bien, sí. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, charlar un poco. Sí, tenemos buenas noticias, así que vamos a estar charlando ahora dentro de un ratito. Noticias que vienen desde Exaltación. Sí, buenas en parte, ¿no? Ahora vamos a explicar bien, pero por el contexto y teniendo en cuenta que nos vienen dando con todo de todos lados, son buenas para mí. Y hoy Agustín, vale decirlo, va a tener una doble función porque nos vas a también a permitir entender un poquito más en qué consiste este diálogo entre minería de uranio y el plan nuclear anunciado por el gobierno y además vas a poder traer noticias de Exaltación. Así que, ¿y vos, Pau, qué contás? ¿Yo qué te puedo contar? Tengo muchas ganas de hablar con Pablo Lada y con Agustín y de pasar una linda noche hoy. Vamos a tener, sí, la posibilidad de un poco dar respuesta a estas preguntas de la mano del querido Pablo Lada. Para aquellas personas que no lo conocen, es una persona muy vinculada con la comunicación popular de la Patagonia. Que sabe mucho y que es muy generoso con su conocimiento. Sí, y hace muchos años. De hace muchos años y que es una de las pocas personas que está hablando de este tema, ¿no? Sí. Críticamente. Sí, críticamente, claro. Críticamente, sí, fuera de lo publicitario. Así que bueno, vamos a entonces arrancar con esta posibilidad de hablar con el querido Pablo. A ver, Pablo, ¿estás del otro lado? Todavía no, me marcan con la mano que no, todavía no. Todavía no está Pablo del Así otro lado. Que, no, sí, dale. No. Pienso en todas las preguntas que tenemos para hacerle a Pablo, un poco las que vos traías y varias otras, ¿no? Porque pensando en esto de que Pablo es uno de los pocos que habla críticamente acerca del asunto, ¿cuáles son las personas que
¿Cuál es el rol, por ejemplo, de la CONEA? Claro, ¿No? claro. ¿Cuál es el rol de las instituciones? ¿Cómo se regula, cómo se prohíbe esto? ¿Por qué avanza? Además de estos intereses políticos, ¿no? A nivel provincial, nacional, empresario. Pero, ¿qué está sucediendo? ¿Cuáles son todos esos actores ahí? Y las comunidades que resisten. Y otra vez aparece el tema científico. Hemos intentado de diversas maneras dar esta discusión hacia adentro de la comunidad científica, como siempre nos han dicho que no es un buen momento para Nunca dar es buen estas momento, discusiones. sí. Nunca es un buen momento. Aus, ¿cómo la venís? Sos una de las personas también junto con Pablo que públicamente han hablado acerca del tema nuclear. Sí, en mi caso, bueno, prestando atención a esos temas de los que se habla poco, mi principal motivación fue saber que estoy relativamente cerca de las dos Atucha y bueno, ¿y qué significa eso? Yo creo que mucha gente, incluso en Argentina, primero que no se sabe mucho de energía nuclear, hay mucho oscurantismo, es como un tema muy de nicho, y yo creo que incluso hay mucha gente que no sabe que hay centrales nucleares, así en plural, ¿no? Hay algunos momentos donde ha tenido más relevancia el tema, quizás con el kirchnerismo, cuando se terminó Atucha 2, pero en general es un tema que se habla poco y que siempre se apunta a un público que ya está en ese tema y que ya tiene una opinión formada, y yo creo a propósito se evita un debate más amplio con otros sectores de la población. Clarísimo, clarísimo. Bueno, ahí nos cuentan que Pablo está del otro lado. Pablo, querido, ¿estás ahí? Creo que estás... Qué alegría. Ahí se escucha. Hola, Pablo. ¿Estás entre ¿Se Leu? me escucha bien? Sí, perfecto. ¿Estás entre Leu, Pablo? Estoy entre Leu en este momento. Así es. Acá estamos. Bueno, preguntarte, vamos directo al hueso después de esta pequeña introducción que hacíamos junto con Pau y con Agus. ¿Te sorprendió que aparezcan ahora estos anuncios? ¿Viene algo que ya de alguna manera en Chubut se estaba discutiendo, señalando? Lamentablemente no, porque los gobiernos históricamente vienen haciendo lo mismo, ¿no? Cuando son las elecciones se manifiestan en contra, si te referís a los anuncios respecto a la posibilidad de que se avance con la minería de uranio, sí. particularmente. Siempre hacen lo mismo, ¿no? Lo utilizan en las elecciones, lo utilizan porque sabe que les sirve, ¿no? Y tienen un discurso a veces en contra y a veces medio ambivalente, ¿no? Muy cínico. Y cuando llegan al poder empieza esta cuestión de transformarse, de ir buscándole la vuelta. Y bueno, cada vez con giros más rebuscados, ¿no? Porque ha habido tantas manifestaciones de este pueblo en contra de la megaminería que bueno, ya no saben cómo entrarle, ¿no? Algo muy similar que está pasando, por ejemplo, en Mendoza, ¿no? Con un escalamiento, digamos, de lo que es también la judicialización y represión, ¿no? Pero bueno, no sorprende porque sabíamos que este gobernador, obviamente, por sus orígenes, no le creíamos absolutamente nada, como es difícil hoy creerle a muchos gobiernos, ¿no? Pero en particular sabíamos que estaba utilizando todo esto y bueno, ahora el giro es: no voy a violar la ley 5001, no es como Arcioni que derogó la ley, ¿no? Ahora es otro giro, otra vuelta de tuerca, pero engañosa, por supuesto, ¿no? El objetivo es violarla, claramente. No la voy a violar, voy a hacerlo dentro del marco de la ley 5001, la histórica ley nuestra, para quien no conozca, que prohíbe minería a cielo abierto metalífera, ¿no? Y el uso de cianuro en explotaciones mineras metalíferas. Es decir, dos cosas prohibidas. Si es a cielo abierto, está prohibida. Si usa cianuro, también está prohibida la minería. ¿Qué dicen? Bueno, vamos a usar otras técnicas extractivas, ¿no? Vamos a ir por lixiviación in situ o por galería, podría ser, ¿no? Y la minería, bueno, de uranio no usa cianuro, sino otros químicos, como ácido sulfúrico u otros elementos, ¿no? Ahora, para nosotros está muy claro que eso sería como una trampa, una mentira absoluta, no hay manera. Como solo analizar un poquito la cantidad de yacimientos que hay, la cantidad de uranio que dicen que hay, ¿no? Que han certificado.
no habría manera de extraer toda esa cantidad de uranio si no haces a cielo abierto. Incluso la propia Comisión de Energía Atómica tiene documentos donde reconoce que para que esto avance como un negocio es a cielo abierto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podrían hacer? Intentar abrir algún yacimiento chiquito o no tanto capaz, por licidación in situ, que les pueda ser rentable en algún lugar que esté más concentrado, o alguna galería, para después, una vez abierta la actividad y con todos los muchachos mineros adentro, empujar para que siga todo, ¿no? Ese es el objetivo que tienen, efectivamente. Así que es un momento muy, muy complejo en ese plano, ¿no? Hay que aclarar que no hay un anuncio oficial diciendo vamos a arrancar con la minería del uranio. Lo que hay es un montón de cuestiones laterales que están haciendo, ¿no? Como una arquitectura quizás jurídica, con leyes, y manifestaciones donde el gobernador le pide al Estado Nacional que le entregue los yacimientos que son propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica, o sea, en definitiva controladas por el Poder Ejecutivo Nacional, porque la comisión depende del Poder Ejecutivo Nacional. Esto también es un dato que por ahí no se conoce. El Estado está inhibido de explotar minerales, salvo que sean minerales nucleares, ¿no? Eso quedó de esa manera. Ahí sí puede el Estado explotar minerales en forma directa. Bueno, cuestión que está eso, salió a decirle eso al Poder Ejecutivo, y también tenemos las expresiones del propio presidente de la Nación, muy llamativas, ¿no? Creo que lo han visto, lo que pasó cuando estuvo con su amigo, el periodista Fantino, muy incisivo con el presidente, donde él manifiesta, que también fue llamativo para nosotros, que alguien, digo nosotros refiriéndome a los que venimos del palo antinuclear, por decir de alguna manera, de hace muchos años, es raro encontrar que reconozcan que efectivamente son minerales que van a usar para la proliferación nuclear. Claro. Ahí el presidente dice, Estados Unidos lo necesita para su armamento, lo deja entrever, entre lo que le dice a Fantino, y también, bueno, hay una geopolítica detrás muy fuerte, ¿no? Lo que estamos viendo en el mundo, con todos estos cambios que hay, un Estados Unidos que se lanza de manera imperial en busca de minerales críticos estratégicos por todo el mundo, incluso queriendo cobrarle a Ucrania su deuda de la guerra en minerales críticos y estratégicos, ¿no? Tengo que decir también un dato que por ahí no se conoce tanto, que en los yacimientos de uranio de Chubut hay lo que se llama, como serían tierras raras o minerales críticos y estratégicos, como molibdeno y como renio, ¿no? Que son costosísimos, ¿no? Y que muchas veces las mineras prácticamente se los afanan porque no los declaran, ¿no? Y con eso pagan la explotación, incluso el yacimiento, les sale gratis con lo que no declaran, ¿no? Esto es muy común, digamos, este tipo de cosas en nuestro país también. Claro. Es decir, estamos en el medio de un momento difícil, pero bueno, con un pueblo que está de pie desde hace 23 años, ¿viste? Como sabés, hoy me tocó estar se está palpando como hay un airecito que se está respirando, de la gente está reaccionando, ¿no? Pedidos de charlas, de debates, empieza a moverse la cosa y ves que la gente pregunta, gente que por ahí no está en el día a día siguiendo estas cosas. Entonces uno va viendo que, bueno, acá hay todavía una cierta tradición y conciencia respecto a estos temas, y de ese río que nosotros sabemos y ha sido el objeto del debate del tema minero, que en este caso es peor todavía, porque a mí siempre la minería de uranio no me he cansado de decirlo, digo, los yacimientos están al lado del río, ¿no? Incluso hay empresas como Uramérica, que es de capitales ingleses, que sus propiedades pasan por abajo del río, ¿no? Entonces, un río que, bueno, vos conocés la región, tiene un caudal muy chiquito, es un río que nos da vida en toda la zona costera, el único que llega hasta la costa desde la cordillera, y que su caudal es realmente bajo, y bueno, es una amenaza peligrosa, porque estamos hablando de volúmenes que son muy grandes, ¿no? Acá viene esto de mega minería. Perdón, Pablo, o sea, amenaza directamente al río Chubut la minería en totalmente, es mucho más todavía que el Proyecto Navidad, bien. Mucho más, porque los yacimientos cruzan de un lado al otro. Si vos mirás en los mapas de las empresas o cuando ves los puntitos de un lado y del otro del río, distintas alturas, lugares, y una escala también, ¿no? Dice, esto también es
importante mencionarlo. Yo siempre hago la comparación. Nosotros tuvimos explotaciones de uranio hasta por los años 70, hasta principios de los 80, 60, 70, 80, en muchos lugares de la Argentina hubo explotaciones más bien chicas, en algunos casos casi artesanales en algunos lugares del país, salvo, bueno, para el lado de Mendoza, pero acá en Chubut se sacaron, no llegó a 200 toneladas lo que se extrajo, ¿no? Ahora, vos mirás el proyecto de restitución ambiental de la minería del uranio que lo promovió la Comisión de Energía Atómica, y ahí reconocen los impactos, pidieron plata prestada, le pidieron plata al Banco Mundial, el Poder Ejecutivo también puso un dinero, entonces ahí hacen un reconocimiento del estado de esos yacimientos, ¿no? Con estas explotaciones mucho más chicas que lo que viene ahora, lo lees y es realmente un decálogo del terror, porque te dice que prácticamente que van a ser zonas de sacrificio, que estos territorios no van a servir para otras actividades productivas, que va a crecer el índice de probabilidad de contraer cáncer, que va a quedar toda una contaminación en la tierra, en el aire, en el agua, que se va a transmitir a través de la cadena trófica. Repito, lo dice la Comisión Nacional de Energía Atómica, ni nosotros lo escribiríamos mejor. Tuvieron que reconocer ahí. Ahora bien, con 200 toneladas nosotros tenemos un yacimiento sin remediar. ¿Cuánto hay hoy en Cerro Solo? Bueno, en las propiedades de la comisión, ellos hablan de casi 5.000 toneladas certificadas y otro tanto inferidas. Al ladito, en el mismo Cerro Solo, es como un distrito geológico, por decirlo, un poquito arriba del río Chubut, en el centro, pero también tenés a Uramérica, que dice tener certificadas como 7.000 toneladas. Tenéis a la Blue Sky Uranium, que es la empresa que está en Río Negro, y que casualmente, asociado a esa empresa, de golpe aparece Ornequian, el ex empleador del presidente de la Nación. Y esto también me llama la atención, que el presidente salga a decirlo justo cuando aparece un personaje del poder, ¿no? Que nunca había jugado en la minería, y aparece asociado a la Blue Sky Uranium en Río Negro, con la minería del uranio, ¿no? El grupo Ornequian. Bueno, también tiene yacimiento acá. Lo que te quiero decir, si vos entras a sumar todo esto, capaz que estamos hablando de 20.000 toneladas de uranio, ¿no? Estamos hablando de 100 veces más. O sea, es una locura. Yo lo siento como algo trágico, ¿no? Si eso, cuando uno mira las explotaciones que a gran escala de países como Australia, ni hablar en el Níger. Miren lo que pasa en el Níger, es algo terrorífico, donde directamente hay una dictadura uranífera, así nomás. Pero quienes han accedido ahí, y podés ver las imágenes, realmente sacrificaron los territorios, ¿no? Y a las personas, claro. Y a todos. El cruce que haces entre interés económico y foco geopolítico vinculado con el tema bélico, evidentemente asusta. Estamos acá con Pau Blois, con Agus Brum, así que, Pau. Un abrazo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Pablo, ¿Cómo estás, Pau? Bien, todo bien. Vos mencionaste algunas de las consecuencias que trae la minería de uranio. ¿Podrías detenerte un poquito más en el proceso para aquellas personas que no conocemos bien? Porque sabemos que es una de las más dañinas, ¿no? De las que más contaminación provocan. ¿En qué consiste ese daño? Claro. Y lo que pasa es que en la minería, el uranio, digamos, lo que uno ya conoce, ¿no? De la minería, los problemas de siempre, se usan químicos, ¿no? No hay otra manera, ¿no? Acá se usa ácido sulfúrico. Bueno, puede ser que en la lixiviación se use un sistema no ácido sino alcalino, pero siempre hablamos de químicos, ¿no? Químicos que tienen un impacto y se usan en esos volúmenes de los que hablamos. Bueno, el uso de energía y bueno, y todos los metales pesados que vas a movilizar. Pero acá el problema está que vos estás extrayendo uranio 238, y como nos han enseñado los que saben, ¿no? Yo no soy experto en nada de esto, hemos ido aprendiendo con los que han investigado, con tanta experiencia que hay en el mundo. Esto tiene un decaimiento de distintos elementos, ¿no? Que si vos vas hoy en estado natural, capaz que si vas con un contador Geiger en las zonas donde hay uranio, capaz que algo medís, pero no, quizás no tanto. Ahora, cuando vos realizás todos estos procesos, los exponés al ambiente, lo haces, digamos, asequible a la cadena trófica, a que entre en contacto con el agua, que el agua es el vehículo que comunica con la cadena trófica prácticamente. Cuando vos exponés todo eso, lo que encontrás ahí, que lo dicen ellos,
son los elementos producto de ese decaimiento, ¿no? Este mineral que es inestable, este elemento que es inestable, y que son elementos que perduran muchísimo tiempo, ¿no? Como el radio, el famoso radio, que son de 600 años, que es célebre, si buscas la historia de Marie Curie, que lo sintetizaba, digamos, del uranio, los traía, ¿no? Y aún hoy todos los elementos, sus cuadernos, la propia Marie Curie, que está en un ataúd de plomo, dice, no, vamos a tener que esperar 1500 años más para poder tocar esto, porque, y vas a verlo, los que van ahí firman un consentimiento y se ponen ropa protectora. Estamos hablando que hace 100 años estuve investigando, ¿no? Esto es como para dar un ejemplo de pintar nada más, ¿no? Pero digo, son elementos muy peligrosos. Gas radón es un gas que, si bien hay algunos elementos que duran poquitos días, porque esto se va transformando, ¿no? En ese decaimiento algunas cosas se transforman, el radón dura poquitos días, pero se puede mover muchos kilómetros, y cuando cae, cuando se transforma, cae a la superficie, contamina también, ¿no? Los vegetales y demás, porque se transforma en otros elementos que se llaman las cistas del radón. Y así tenemos la tabla periódica de los elementos producto del decaimiento del uranio 238, todos en esos diques de cola que van a quedar, ¿no? Va a quedar eso expuesto. Y bueno, cuando se mezcle con el agua, y nosotros tenemos el río ahí al lado, es decir, y la escala, ¿no? La escala. ¿Qué experiencias tenemos de esto? Bueno, además, metales pesados, por supuesto, como cualquier explotación minera, todos los metales pesados, los compuestos químicos que ellos agregan en esos procesos, ¿no? Y hay 3 métodos de hacerlo: a cielo abierto, o una galería, o la lixiviación in situ, que es el cuento más lindo que le viene saliendo. Que la lixiviación in situ, para que tengan una idea y hacer una suerte de paralelismo, es como una suerte de fracking, por comparar, ¿no? No es lo mismo, pero digo, ¿qué hacen? Bueno, hacen una perforación e inyectan esos químicos allá abajo en un yacimiento que tiene que tener determinadas características, no es en cualquier lado que lo pueden hacer. ¿No? Por eso no es en todos lados que se puede hacer lixiviación in situ. Tiene que estar confinado en un lugar donde pueden hacerlo, ¿no? Ahora, trabajos de universidades, en todos los casos las experiencias es contaminación irreversible de acuíferos, así como te lo estoy diciendo, incluso con intentos de remediar imposibles en Estados Unidos, en países de Europa. Desastre la lixiviación in situ, desastre para los acuíferos, se rompen las cañerías, como pasa con el fracking, se pierden esos líquidos, contaminan los acuíferos que están en el medio, desastre total. Y también, aunque no vas a ver arriba, bueno, una mina a cielo abierto más, sí tienen que subir todos estos elementos a la superficie, y igual tienen una planta de procesos ahí, así que algo termina quedando. No escapás tampoco a las lógicas. Y las experiencias. Miren Australia, miren, digo, a veces me gusta mencionar países, entre comillas, desarrollados, que se supone que tienen reglas más exigentes, que por ahí las tienen más exigentes que en nuestros países. Yo me acuerdo en Canadá, que tiene mucha minería de uranio, hace muchos años atrás, 10 años atrás, había un candidato a primer ministro que quería, como las mineras tenían tan mala imagen en el resto del mundo, violación de derechos humanos y todos los impactos ambientales, quería hacer una ley para que se porten bien afuera de sus países, ¿no? Para que se porten mejor cuando salen afuera de Canadá, una cosa insólita, ¿no? Pero ahora, mirás Canadá, también tiene impactos por la minería del uranio. En Estados Unidos, y siempre generalmente eligen, o están las comunidades indígenas, porque el pueblo dineo, navajo, como se lo conoce, que no conocía el cáncer hasta que aparece la minería del uranio. Esto es muy conocido. Aparecen un montón de enfermedades que no había cuando los transforman en una suerte ya de basurero nuclear, porque además le han llevado residuos radioactivos. Yo conocí una chica de la comunidad navajo que me decía, esto es colonialismo nuclear, ¿ya? Así directamente. Nos utilizan a nosotros como una suerte de, tirémosle a las comunidades indígenas todo esto. Así que eso es lo que se ve en el mundo. Australia, que es un país, un capitalismo ordenado, desastres ha hecho Australia, desastres. Tiene zonas con contaminación irreversible, daños irreversibles en distintas minas que explotó. Y es uno de los grandes productores del mundo de uranio, ¿no? Es decir, no se salva nadie de esta, ¿no? Imagínate lo que hacen en países como los nuestros, donde la corrupción campea libremente, donde hay acuerdos espurios, donde las leyes no se respetan, son laxas,
mucho peor todavía, digamos, esto se potencia. Pablo, tenemos muy pocos minutos para cerrar, pero te quiero hacer una pregunta regional. Vos como patagónico, la sensación que queda es que cuando uno suma proyectos, y voy desde lo nuclear, los parques eólicos que se están montando de manera masiva en la Patagonia, fracking, offshore, las cuestiones vinculadas con hidrógeno verde, que habrá que ver, habrá que confirmar, pero que siguen. La sensación que queda es que los poderes a nivel geopolítico están pensando a la Patagonia como exportadora de energía al mundo. ¿Vos coincidís con esa apreciación respecto a cómo están pensando comunidad económica extractivista a nivel mundial la Patagonia? Sí, coincido con vos, entre los minerales y esto nuevo que aparece ahora, que es el hidrógeno verde, que es un acaparamiento de tierras, ¿no? Como dicen algunos compañeros que vienen investigando esto. Estamos viendo lo que, no sé si te acordás, hace muchos años se hablaba con la soja, el land grabbing que se decía antes, ahora son cantidades, superficies descomunales pensadas para producir hidrógeno para exportar. Netamente es eso, no está ya prácticamente blanqueado, ¿no? Nos vendieron al principio los espejitos de colores de la transición energética, de mejorar quizás la cuestión eléctrica en nuestro país, pero claramente lo que decís vos, es como una gran zona de sacrificio la Patagonia, ¿no? Fíjate, vaca muerta, los minerales que tenemos a lo largo de la cordillera patagónica y ahora esto con el hidrógeno verde que ocupa superficies que te hacen acordar a, sí, viste, a la época de la campaña del desierto que venían, viste, a ocupar los ingleses extensiones enormes para el ganado. Bueno, ahora es molino de viento ocupando superficies impresionantes, ¿no? Que son países enteros en otros lugares de Europa lo que están ocupando para esto, ¿no? Y, por supuesto, con el agua que van a necesitar, se van a necesitar distintos elementos y eso arranca, ¿no? Clarísimo. Agus, no sé si querrás hacerle alguna pregunta a Pablo. Sí, a ver, ¿cómo pensás esto? ¿Cómo va, Pablo? Perdón. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás, Agus? Lo que... Yo no sé tanto de minería respecto al tema nuclear, pero lo que te quería preguntar es cómo ves esto de que por un lado hablan de minería sustentable, ¿viste? Lo de siempre, que va a ser responsable, que esta vez va a haber controles, medio parecido a la historieta de las petroleras offshore. Pero al mismo tiempo vos mencionabas que no se han remediado las minas que ya se cerraron en los 90, no solamente en Chubut, digo, se han hecho creo que un par de trabajos en Mendoza, pero digo, si están hablando de tanta responsabilidad y de tanta sustentabilidad respecto a la minería, ¿por qué no empiezan remediando esas minas que quedaron a cielo abierto con un montón de pasivos ambientales, ¿no? Bueno, ahí tenés una muestra más que clara, y ahí en este caso era el Estado Nacional. Imagínate una transnacional que se lleva los minerales y se va, listo, se fue. Y encima recibieron dinero. Y también hay que ver qué hicieron con todo ese dinero, porque préstamos para colmo del Banco Mundial. Es decir, esto es esto lo vemos en todos lados. Fíjense acá cerquita el plomo en San Antonio Este, ¿no? Que dejó todo en tendal ahí, la empresa se fue, hubo varios intentos de remediación, el Estado poniendo plata de una empresa privada para remediar lo que dejó. En todos lados nada, dejan el tendal y se van. Es así. Incluso cuando es el Estado Nacional, que sería este caso del que estás hablando, donde no puede escaparle porque es el propio Estado. Pero bueno, no, empezó lo que vos decís, un poco ahí en Mendoza y el resto nada, no hicieron nada, absolutamente nada más que poner. En Chubut pusieron un alambrado para que no escape la radioactividad. Y eso fue hace unos cuantos años atrás, cuando un compañero muy querido nuestro salió en los medios, tomó estado público, fue medio escandaloso, porque algunos productores decían que se les caía el pelo a las ovejas que pasaban por ahí, ¿no? Porque estaban las escombreras, digamos, caminaban arriba de las escombreras. Entonces dijo, bueno, vamos a parar esto, los obligo a poner un alambrado, y ahí pusieron un alambrado. Eso es
Eso hicieron. Las buenas prácticas nucleares involucran el alambrado. Te mandamos un abrazo enorme, Pablo. Gracias por Muchas tu gracias, laburo. Pablo. Gracias, Pablo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Un Fuerte abrazo enorme. por allá. Hablábamos recién con Pablo Lada desde Trelew. Pau, ¿alguna Terrible, reflexión? ¿no? ¿Qué Que hacemos sí. con el alambrado? ¿Qué se hace? Claro. Bueno, vamos a ir al primer tema musical con el querido Perro Segovia, el tema Gotita de Agua, y un abrazo grande para el perro y para todo el pueblo chubutense. Mirando para otro lado, un político pintado, otro suelo fue vendido y otro humedal quemado. Y aunque son cada vez más las voces que se juntan, falta mucho por frenar, poner el cuerpo para defender lo natural, que se lleven la máquina de acá y de allá. No venga con que andamos con fake news, o no quede lo que tacan a la pacha en la cruz. Tantas promesas desiertas que se vayan a la... ¿Qué vamos a hacer cuando no quede ni una gotita de agua, ni una gotita de nada? ¿Qué vamos a hacer cuando no quede ni una gotita de agua, ni una gotita de nada? Convirtiendo a la Argentina en el granero de China, envenenando a la gente. Anda callado el presidente. Y solo espero que por fin escuche que le ponga freno, que esto es un infierno. Y solo sé que queda poco. Ay,